que buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este estudio bíblico. Los invitamos a orar y a ponernos en las manos del Señor. Que el Señor nos ilumine de tal manera que podamos comprender lo que vamos a recibir esta noche. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Señor, una vez más te damos gracias por todas tus bendiciones y tus misericordias. Te damos gracias, Señor, por la salvación que nos regalaste. Gracias, Señor, porque con precio de sangre nos has comprado y hoy nos tienes en este camino vivo, Señor. Y gracias porque nos has dado una vida en abundancia. Y en esta noche especialmente te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, gracias por la luz que nos alumbra el camino, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido revelada para que nosotros podamos entenderla y ponerla por obra. Ayúdanos en esta noche, Señor, a ver, Señor, lo que vamos a escuchar. Ayúdanos, Señor, a tener el entendimiento. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos ver las maravillas que hay en tu ley, que podamos vernos en el espejo de tu palabra, Señor, y que con la ayuda de tu Santo Espíritu podamos hacer los cambios necesarios para estar listos en el día en el que tú vengas. Te damos gracias por haber la pastora Susi, Señor. Te pedimos que tú la uses de manera particular en esta noche, Señor, para que tu palabra vaya acompañada con fuego y nos marque de tal forma que cambiemos, Señor, no solo por dentro, sino por fuera. Agradecemos y bendecimos tu nombre y tu palabra, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Espero que estemos aprendiendo algo todos juntos, unidos. Pues ya ahora ya solo me escuchan a mí, ¿verdad? Los demás ya están en silencio, ¿verdad, hermano Eric? Ya están, hermano Susi. Muy bien. Ok, entonces, pues sigamos, ¿verdad? Estamos estudiando. No sé si ustedes, si los que tienen su libro han estado leyendo, asumo que sí. Entonces, seguro se han adelantado los que les gusta leer y algunos, y si no tienen su libro, pues tampoco se atormenten, ¿verdad? Lo importante es que juntos nos sentemos a la mesa para que podamos aprender y recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Perdón. Así es de que, bueno, así rapidito, en la primera, esta es nuestra cuarta semana. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, verdad? Cuando sintamos, ya estaremos terminando el tema y espero que ya todos graduándose de haber entregado en el altar todo el enojo que tenemos. Sí, amén. Bueno, eso es algo que, pues, no necesariamente cuando terminemos este curso no significa que ya nadie va a ser enojado, pero vamos a saber cómo lidiar, cómo trabajar y cómo entregarle al Señor todo esto que pues se levanta en nosotros, ¿verdad? Así es de que la primera semana vimos cómo el hombre se corrompió y cómo es que Dios en su misericordia hizo la paz con el hombre, ¿verdad? Reconcilió al hombre con él mismo. Y luego, la siguiente lección vimos que era necesario, la hermana Hicks menciona en su libro, este es un libro de la hermana, la reverenda B.R. Hicks, era nuestra mamá espiritual, es algo que estamos aprendiendo a través de lo que Dios le dio a ella, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios es capaz, es poderoso para ungir, para avivar la palabra que hace cuántos años Dios le dio a la hermana Hicks y está escrita, está plasmada en este libro. Ahora nosotros tenemos que trabajar en oración y pedirle al Señor que estos principios sean avivados en nosotros para que podamos entenderlos y recibirlos y atesorarlos y practicarlos sobre todo, ¿verdad? Entonces vimos cómo es que necesitamos aprender estas dos llaves, como le llama ella, de entendimiento, para que podamos entender aún mejor el tema que estamos estudiando. Y las llaves eran como la unidad, por un lado la unidad y la separación que hay en Dios, porque Dios es uno, pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque Dios puede manifestarse de estas tres maneras, como a través de su Espíritu, a través de su Hijo, a través de Él como Padre, también es uno. Y uno su nombre, vimos eso, ¿verdad? Eso me encanta cuando leo esa porción en la palabra de Dios, que Dios es uno y uno su nombre, o sea, una naturaleza, una voluntad. Bueno, pero, y la otra llave era cómo es que en Dios están estos dos lados, que es el placer y el dolor, o el día y la noche, o el calor y el frío, o los granizos y el fuego. Entonces, y la semana pasada, aprendimos algo de
cómo se corrompió Lucifer, ¿verdad? Y cómo fue que la voluntad de Lucifer se corrompió y qué fue lo que pasó. Y de ahí en adelante, en el huerto del Edén, Lucifer sembró en el corazón, en la voluntad de la mujer y después del hombre, esta semilla corrupta que él tenía ya en su voluntad. El Dios hizo al hombre recto, dice la Biblia. Dios hizo al hombre, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, pero también le dio una voluntad virgen, por así decirlo, una voluntad limpia, lista, estaba lista la voluntad del hombre para ser llenada o llena con la naturaleza o con la semilla correcta. Dígase el árbol de la vida, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces, eso ya, el resto es historia y por eso ustedes y yo estamos aquí sentados para aprender, para que Dios nos diga qué y cómo podemos librarnos de esta naturaleza que tenemos dentro. Entonces, yo les quiero, vamos a irnos a Job, hermanos. Les mencioné algo la semana pasada en Job capítulo 1, versículos 6 y 7. Quiero que veamos esto y que lo vean con sus propios ojos. Si lo tienen ya, me dicen amén. Amén. Muy bien, hermano Eric es rápido, así es que apúrense ustedes también. Dice en Job capítulo 1, versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. No nos confundamos, recordemos que él también es una creación, Dios lo creó, así es que por lo tanto es un hijo por creación. Eso no significa que es un hijo como nosotros hemos sido llamados hijos de Dios, ¿verdad? Es muy diferente. Pero dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Esto en inglés, en la versión King James, o sea, la versión antigua en inglés, dice de andar de arriba a abajo y de un lado al otro lado. A ver, los que están conmigo, pues los que miro en la pantalla puedo verlos, a los demás voy a confiar que sí lo van a hacer. Háganlo conmigo, de andar de arriba, abajo y de un lado al otro lado. ¿Qué formamos? ¿Qué forma da? Hermano Eric, porque es el único que... El que puedo. Sí, en forma de cruz, hermano. Una cruz. Entonces, mírenlo bien. Ahora, en el capítulo, esta fue la primera vez que Satanás vino y, pues, acusando a Job, ¿verdad? Ahora la segunda está en capítulo 2, versículo 1 y 2. Después de que había pasado la primera prueba Job, cuando él, pues, dijo, al final dijo, desnudo vine así del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y hasta aquí no pecó Job, ¿verdad? Pero luego viene otra vez y dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Como que Dios no supiera. Claro que sabe, pero obviamente Dios tenía un plan en todo esto, ¿verdad? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, si ustedes se recuerdan cuando leímos en Ezequiel 28 y en Isaías 14 la semana pasada, también dice que él en el monte de Dios estaba arriba y abajo, o sea, él se tenía que mover y su trabajo era cuidar de las piedras de fuego. Así es que de alguna manera, como lo menciona la hermana Hicks, Lucifer tenía por don obviamente, ¿verdad? Tenía este conocimiento, sabía que en Dios está lo alto y lo bajo, que en Dios está el frío y el calor, que en Dios está el día y la noche, el placer y el dolor. Y por don, él sabía esto, aunque pues por un lado por don y por el otro lado por experiencia, pero lo que quiero decir es que él no creció en esto, pero él nació en la mañana, él era hijo de la mañana, o sea, él nació en la mañana, o sea, estaba en un lugar exaltado. Sin embargo, como les expliqué la semana pasada, no era el lugar más exaltado porque ahí solo ese lugar es única y exclusivamente para Dios. No hay nada ni nadie más alto que Dios y no hay nada ni nadie más bajo que Dios, porque Dios lo llena todo, ¿verdad? Entonces, allí Lucifer se movía de un lado al otro. Y miren qué tremendo, hermanos, porque este no es mi tema, pero Satanás sí rodea la tierra buscando a aquellos que están caminando de arriba a abajo,
y de un Amén. lado al otro lado. Amén. En otras palabras, si ustedes y yo hemos elegido caminar el camino de la cruz, sepamos y no nos extrañemos y no nos tome por sorpresa que Lucifer va a tratar o Satanás va a buscar, va a andar buscando hacernos caer porque sabe que estamos procurando el camino de la cruz. Y el camino de la cruz no es otra cosa, no es nadie más que el Señor Jesucristo. Y le voy a pedir favor al hermano Eric que finalmente él me hizo este cuadro. Vamos a poner un cuadro para que veamos todos aquí lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Básicamente, en el tabernáculo de Moisés, que pues representando la estatura del Señor Jesucristo, si se recuerdan en Juan, Jesús les dijo, si me creyeran a mí, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Y básicamente es el tabernáculo. Entonces hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo, de todos estos años, para los que han estado con nosotros y los que han recibido obviamente, hemos comido de lo que Dios le dio a la hermana Hicks, pero básicamente el tabernáculo representa, es la figura, es el mapa para poder crecer en el Señor Jesucristo. Y allí podemos encontrar todos los tesoros de verdad, porque Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es el camino. Lo dije al revés, pero bueno. Entonces, en el atrio, a la altura del atrio, si lo vemos aquí, donde están los muebles del atrio, que es el altar del holocausto, luego está la fuente de bronce, representando ahí las primeras 3 experiencias que tenemos: la sangre, el fuego y el agua, salvación, bautismo con el Espíritu Santo y bautismo en agua. Y luego en el lugar santo encontramos a la altura del pecho el altar de oro que representa la oración, y luego el candelero, que no es otra cosa más que la luz de la palabra, y la mesa de los panes, que es la fortaleza que tenemos cuando nos comemos o hacemos nuestra la palabra. Y al final, al nivel de la cabeza, estaba el arca, representando su gobierno, su soberanía, su voluntad sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, esos son los pasos, así resumiéndolos, ¿verdad? Esos son las experiencias espirituales que nosotros vamos o podemos obtener a lo largo de nuestro caminar cristiano. Entonces ahí lo ven: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y aprendimos que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Así es de que ahí lo tienen el cuadro para que lo puedan ver mejor. Y en el atrio nosotros, pues, tenemos su sangre, también tenemos su fuego, pero para que lo veamos en el cuadro, ¿verdad? Su sangre, su palabra y su gloria. Porque en el lugar santísimo era la luz de su gloria, ¿verdad? Era la gloria de Dios la que alumbraba el lugar santísimo. Y luego, solo que me tapa a mí esto, pero aquí les puse, es que no puedo ver el cuadro, Eric. Así, ¿cómo no? Bueno, no importa, yo lo tengo aquí, está bien, aunque todos lo ven, está bien. Entonces, si nosotros ponemos aquí estas cosas, esto que estamos aprendiendo, que esta es la voluntad de Dios, o sea, la voluntad de Dios es esta, es su camino, es su verdad, es su vida, es Jesús, ¿verdad? En su voluntad aprendimos que primero es la redención, que es la que recibimos a través de su sangre. O sea, para regresar a Dios, tenemos que primero tener una experiencia con su sangre. Entonces, es la redención lo que nosotros primero encontramos en Dios. Esa es su voluntad. Dios siempre empieza con redimirnos y luego nos revela su palabra. Por eso es que aquí puse su sangre. Es a través de su sangre que nosotros entramos de regreso, o vamos a empezar a caminar de regreso a Dios, de vuelta a Dios, el Padre, a través de su sangre. Y luego es su palabra. Verá, luego su revelación. Él nos da la revelación de su palabra a medida que nosotros lo buscamos, oramos, ¿verdad? Y practicamos su palabra. Y luego hasta arriba, la satisfacción no es otra cosa más que su gloria o su presencia manifiesta. Entonces, en la voluntad de Dios siempre es redención, revelación y satisfacción. Eso lo vimos la semana pasada, creo, o antepasada, y pues creo que sí lo entendimos bien. En otras palabras, hermanos, todos los cristianos, todo lo que nosotros tengamos que
por lo que nosotros tengamos que atravesar, vivir, experimentar. No nos olvidemos que Jesús fue nuestro camino para regresar al Padre, pero Jesús sigue siendo nuestro camino. Jesús sigue siendo siempre el camino, la verdad y la vida. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. Entonces, todo, absolutamente todo lo que nosotros querramos hacer o tengamos la experiencia que estemos atravesando, siempre sepamos que lo primero es, en su voluntad, es la redención. Y nosotros por lo general queremos entender qué está pasando, si estamos viviendo o atravesando una experiencia, queremos saber qué está pasando y decimos, Señor, es que si me explicas o si es que si yo sé qué es lo que está pasando, entonces lo voy a aceptar, o si yo primero tengo que entender para aceptarlo. Y eso, hermanos, creo que ya se los dije, debemos quitarnos eso de nuestra manera de orar, en nuestra manera de expresarnos. Porque Dios lo que espera es que nosotros aceptemos primero su redención y luego en su misericordia Él nos va a dar la revelación a través de su palabra. Entonces, primero en Dios es la redención, luego es la revelación y luego la satisfacción que nos da hacer su voluntad, lo que nos da agradar a Dios. Entonces, ese es el camino de la cruz. Y todos, ahí sí que el camino de un cristiano, el camino que un cristiano debe tomar en toda su vida para siempre, es el mismo que al principio. Jesús fue nuestro redentor al principio, nos salvó de la paga del pecado. Pero hoy, si hoy necesito que me salve de mí misma, de cualquier situación, siempre el camino de la cruz. Y cuando ustedes digan, es que yo estoy caminando en el camino crucificado, entonces entendamos de qué se trata. El camino crucificado empieza por la redención. El camino crucificado siempre, la voluntad de Jesús, de Dios, siempre empieza por redención. Él nos redime, Él es el único que nos puede redimir, rescatar, restituir, devolver o regresar o comprar al dueño original, que es nuestro amado Señor, nuestro Padre Celestial. Entonces, ese es el camino de la cruz. Por eso, cuando el diablo estaba tratando pues estaba caminando de arriba abajo, estaba buscando, y miren que sí encontró a Job. En este caso, encontró a alguien que estaba caminando el camino de la cruz. Y cuando Job vivió su primera experiencia, o sea, tuvo que tener una experiencia a nivel bajo, a nivel dolor, en una situación difícil y de mucha dificultad, mucho dolor, porque no menospreciemos la prueba que Job experimentó. Fue una cosa espantosa, pues lo perdió todo en un solo día, excepto a su esposa. Entonces, y de ahí pues vino la siguiente prueba, que fue cuando pues la prueba fue sobre él mismo, ¿verdad? Entonces, el enemigo conoce estos principios, pero si nosotros aprendemos que en Dios, o sea, está esto, su voluntad siempre es a través de la redención, vamos a entonces estar caminando el camino de la cruz, ¿verdad? Así es de que recordándoles esto, que la voluntad de Dios es así, no olvidemos, ¿verdad? Que primero viene su redención, luego Dios en su misericordia nos regala la revelación, el entendimiento, qué pasamos, y no me van a dejar mentir, porque muchas veces hemos tenido experiencias y ni sabemos qué está pasando, no entendemos qué es lo que nos está sucediendo, y decimos, no entiendo, pero confío en Dios. No sé qué está pasando, no sé por qué me siento así, pero sé que Dios va a completar su obra y yo no tengo que entender. Lo único que hacemos, espero, si no lo han hecho, entonces empecemos a hacer, a dar gracias por su voluntad, a dar gracias por su perfecto plan para nosotros. Y yo no entiendo por qué tengo que pasar esto, no entiendo por qué tuve que pasar lo que pasé en mi vida, en mi niñez, antes de nacer, ¿verdad? Pero una cosa sí sé, tú eres bueno y tu voluntad es perfecta y agradable. Y yo no voy a tratar de entenderlo, porque lo único que sé es que tú eres mi redentor y mi salvador y tú te vas a encargar de mí. Y así es como Dios espera que nosotros lleguemos a Él, ¿verdad? Con esa humildad y en su misericordia. Después, Dios, díganme si no, estoy segura que Dios les ha dado el entendimiento. Y cuando oímos la palabra decimos, eso es lo que me pasó a mí, ahora entiendo por qué yo me sentí así, por qué pasé esto, por qué pasó aquello. Dios estaba detrás. Entonces Dios nos regala la revelación y después de eso nosotros sentimos un deleite, un gozo, una satisfacción de que estamos caminando el camino de la cruz. Amén. Amén. Bueno, ahora lo que vamos a estudiar en esta noche realmente es
y estoy viendo la hora, la voluntad torcida del hombre, ¿verdad? Eso, entonces Dios, esta es la voluntad perfecta, limpia, recta de Dios, y eso es lo que Dios esperaba que el hombre, a raíz de, después de que comiera el árbol de la vida, eso se hubiera implementado en su voluntad. La voluntad de Dios se hubiera unido a la voluntad del hombre, pero no fue así. Todo lo contrario, el hombre unió su voluntad a la voluntad de la serpiente. Entonces, la voluntad de la serpiente es al revés. Como les dije, primero es la revelación. Yo quiero saber, yo dispongo cómo, yo decido cómo, y ahorita vamos a meternos a eso un poquito más. Entonces, siendo que la voluntad del hombre está torcida, el punto es, o sea, vamos encaminándonos a cómo salir de eso, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, vámonos a Gálatas. Hoy sí vamos a leer Gálatas 5. Versículo 19. Amén. Gálatas 5, versículo 19. ¿Están ahí? Sí, amén. Háganme así, por favor. Gracias. Gálatas 5, versículo 19. Y estos son versículos que hemos leído y leído y leído. Ya oí el grito del hermano Ricardo, el grito silencioso, hermano Ricardo. Buenísimo. El versículo 19. Y manifiestas, o sea, se nota, se ve, dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. O sea, yo les mencioné, creo, la vez que leímos esto, que el reino de Dios se refiere a llegar, pues, al lugar santísimo, básicamente, ¿verdad? O sea, a aquellos que llegan hasta arriba a ser parte de la esposa del Cordero. Pero una cosa también les mencioné, una cosa es que todos tengamos debilidades, porque todos, yo recuerdo la historia, ahorita me estoy recordando la historia de una pareja cristiana, buenos cristianos, si recuerdo, eran líderes, no eran conocidos, es un testimonio que escuchamos en algún lugar, no me pregunten en dónde, pero sí recuerdo el testimonio, fue hace mucho tiempo. Recuerdo que ella le habló a su esposo y le dijo a su esposo, digamos que, no, mejor no digo nombres porque le dijo a su esposo mío, le habló a su esposo y le dijo, tú me conoces y tú sabes cómo soy yo y cómo camino yo, pero estoy luchando con un sentimiento que se está levantando en mí de adulterio. Y ella fue lo suficientemente honesta con su esposo. Imagínense eso, hermanos. Eso le dice el nivel de cristiana que era y el nivel de relación que tenía con su esposo. Y le dijo, tú me conoces muy bien. Y obviamente es una mujer que caminaba con Dios, pero le dijo, estoy luchando con algo. Y miren, impresionante, porque el habérselo dicho a él, obviamente se unieron los dos y la Biblia dice que uno hace huir a 1000 y 2 a 10,000. 10,000. Entonces, ¿por qué a veces decimos, uy, no, yo jamás haría eso, qué vergüenza? Hermano, hermana, apoyarse en su cónyuge o apoyarse en sus líderes es lo mejor que usted puede hacer, porque si usted no busca apoyo, no busca ayuda, el enemigo, o sea, puede lograr lo que quiere. Eso lo que estoy tratando de decirles es probando que eso es algo que todos tenemos aquí adentro. Yo recuerdo también que la hermana Hicks decía que hace mucho tiempo cuando ella veía a alguien en la calle, alguien perdido en el alcohol, perdido en lo que sea, ¿verdad? En drogas, en cualquier cosa, ella decía, Señor, ahí anduviera yo, ese sería yo, si tú no me hubieras salvado. En otras palabras, todos tenemos el mismo potencial, la misma semilla corrupta como para hacer todas las cosas espantosas que debemos hacer a la gente. Y uno dice, uy, no, yo nunca haría eso. Pues porque tiene a Jesús, usted y yo, es que decimos, no haríamos eso, no queremos hacerlo. Pero la capacidad, la fuerza, la naturaleza para hacerlo, lo tenemos todos, hermanos. Y cuando entendemos eso, eso nos ayuda y nos libera, porque si empieza uno a negar, ay no, yo por fe no voy a hacer eso no nos va a liberar necesariamente. Mejor seamos maduros y aceptemos que la palabra de Dios dice que eso está ahí adentro. Manifiestas son las obras de la carne, dice. Podemos decir, no, yo no tengo homicidio, yo no tengo... Y
podríamos irnos uno por uno y ver cómo de alguna u otra manera todos hemos caído o fallado en alguna de estas cosas. Entonces dice, y cosas semejantes a estas. O sea, si lo que hacemos no está en esta lista, si todo lo que se parezca, hermanos, a la naturaleza de la serpiente. Ahora vámonos, por favor, a Marcos 7:21. Versículos que no sabemos súper bien, ¿verdad? Que hemos ido una y otra vez por la gracia de Dios. Pero en Marcos 7:21, hasta casi que de memoria me lo sé yo, ¿verdad? El Señor hablándoles a los discípulos que no es lo que sale, no es lo que entra, lo que contamina al hombre, sino lo que sale, ¿verdad? Y les explicó tan gráfico como el Señor era. Me encanta cómo Jesús era fue tan natural, tan normal no sería la palabra, natural. Pero les decía, miren, lo que se comen ustedes tarde o temprano termina en la letrina, pero lo que sale, eso es lo que contamina al hombre, porque va contaminando su alma, su espíritu y su cuerpo, y a los que están a su alrededor cuando sale, ¿verdad? Entonces dice, Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres, no dice de algunos, no dice de los que no conocen, los que no han recibido a Jesús en su corazón, dice del corazón de los hombres. Salen y menciona los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, esa naturaleza está adentro. ¿Está clarito? Sí, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, no nos asustemos por un lado y por el otro lado, pues tampoco se trata de, bueno, como así soy, así me quedo. No. Sigamos, por favor. Ahora vámonos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo. Vamos a leer desde el 1. Esta porción se las quiero leer toda porque la Biblia se explica solita, no tendría ni qué comentar yo, pero vamos a ver qué nos dice el Señor aquí. Vamos a ir trazando. ¿Ya lo tienen todos? 1 Corintios, capítulo 3, desde el versículo 1. Miren cómo aborda el apóstol Pablo aquí a los corintios. Se recuerdan que los corintios tenían todos los dones, ¿verdad? Pero miren cómo les dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Wow, y uno dice, híjole, entonces, y si hay disensiones en mí, bueno, aquí solito lo explica, ¿verdad? Y dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, obviamente se estaban peleando. Nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos, ¿verdad? Y yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? O sea, ya no están para eso y sin embargo siguen siendo niños, ¿verdad? Porque están peleándose por su líder o por qué grupo pertenece. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. ¿Cómo se van a pelear por nosotros? Dice Pablo, si todo lo que somos servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Uno hace una cosa, otro hace otra, pero el crecimiento viene de Dios, ¿verdad? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora miren aquí, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, nosotros, todos al final, ¿verdad? Él también, pero todos somos un edificio de Dios. Imagínense, un edificio donde Dios va a habitar o de donde Dios habita. Y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces aquí viene Pablo y les dice, miren, yo puse el fundamento como un arquitecto, yo puse las bases, ¿verdad? Yo los llevé casi que de la mano, ¿verdad? Yo los guié, les expliqué, les dije cuál era el camino y les expliqué que a través del arrepentimiento ustedes pueden echar mano de la sangre de Jesús y ser salvos. Yo los
Yo puedo orar por ustedes sin ponerles manos y pueden recibir el fuego del Espíritu Santo y pueden hablar en otras lenguas. Yo puedo tomarlos y bajarlos a las aguas del nombre de la naturaleza de Jesús y bautizarlos en agua. Yo puedo sentarme con ustedes y recitarles las escrituras con las que yo he tenido una experiencia, las que se han vuelto vida en mí. Yo puedo hablarles quién es Jesús para mí, pero hasta ahí. Yo puse el fundamento, dice Pablo. Y Apolos también, ¿verdad? También regó, dice. O sea, Apolos también puso su granito de arena, por así decirlo. Pero yo no puedo venir y arrepentirme por ustedes. Yo no puedo venir y orar. Puedo orar por ustedes, pero no orar en lugar de ustedes. Yo no puedo practicar la palabra de Dios por ustedes. Y déjenme decirlo en base a lo que acabamos de leer. Yo no puedo evitar que ustedes caigan en adulterio, en mentiras, en homicidios, en hechicerías. Yo no puedo hacer eso. O sea, yo puse el fundamento, yo ya les expliqué cuál es el camino, yo ya les di las herramientas, yo ya les di lo que necesitan para caminar, para el fundamento, o sea, ya los lancé, ahora son ustedes los que tienen que caminar, ¿verdad? Ya les expliqué, ya les di las instrucciones, ese es el fundamento. Yo como perito arquitecto pongo el fundamento. Y hermanos, eso es lo que todos en algún momento cuando hemos compartido del Señor es lo que hacemos. Damos el fundamento, damos las bases, les damos a la gente las herramientas, por así decirlo, que necesitan para caminar, para volver a Dios. Pero elegir por ellos no podemos. Amén. Elegir por los demás no podemos, aunque quisiéramos. Díganme ustedes, alguno de ustedes, padres o madres, ¿pueden ustedes elegir por sus hijos cuando ya sus hijos crecieron? No, de pequeños sí les pueden decir, te comes esto, pero no es elección, es un mandato, es una imposición. Sí. Pero y esa es una cosa con lo que los padres van enfrentándose, también los padres espirituales. Cuando los hijos van creciendo, uno le dice, pero mira, y si ustedes se sientan con sus hijos y resulta que los hijos les dan una opinión contraria a la que ustedes tienen, ¿o no? Sí. ¿Verdad que sí? Usted dice, pero mira, pero esto y esto, pero fíjate, papá, que con todo respeto, algunos, otros sin respeto, les dicen, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Pero por qué eso es así? No, porque ya crecieron, porque ya ellos ya tienen la capacidad de elegir. Entonces, ya no pueden elegir ustedes por sus hijos. Como quisieran muchos padres elegir por sus hijos y guardarlos para que nunca sufran, pero no funciona así. Ustedes solo les dieron las bases de la vida. Ustedes solo los formaron. Y la verdad, hermanos, este es un paréntesis. La paternidad no es otra cosa más que la instrucción o más bien el entrenamiento de sus hijos para lanzarlos a la vida. Sí. Eso es la paternidad. Los hijos no son para quedárselos, pero ese no es mi tema. Podría seguir, pero los hijos no son para quedárnoslos. Los hijos son para lanzarlos a la vida. Entonces hay que instruirlos bien. Pero volviendo al tema, Pablo dice, yo puse el fundamento, pero yo no puedo hacer más por ustedes. Entonces sigamos aquí donde dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, el fundamento es Jesucristo. El fundamento es la salvación, la redención. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otro camino, es el único. Entonces ya Pablo se los puso. Dice, nadie puede poner. Si ustedes quieren caminar el camino de la cruz, el camino que nos lleva de regreso al Padre, que nos lleva de regreso al lugar de donde salimos, el fundamento es únicamente Jesús, ¿verdad? Entonces, versículo 12 dice, y si sobre este fundamento, ok, después de que ya somos salvos, después de que ya hemos recibido el bautismo con el Espíritu Santo, ya hemos recibido su nombre a través del bautismo en agua, dice, después de que yo ya les di el fundamento, cada uno dice, mire cómo sobreedifica. Versículo 12, y si sobre este fundamento, que es Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. O sea, da todo esto, ¿verdad? Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Amén. Amén. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En fin, y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo leímos arriba, dice que somos edificio de Dios, somos templo de Dios. Amén. Entonces dice, y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, ahora por favor, vámonos, dejen un dedito ahí, yo puse un papelito, pero vámonos a Isaías 33, versículo 14. Estos dos son referencias que tenemos que cruzar en nuestra Biblia porque van de la mano. ¿Lo tienen? ¿Sí? Versículo, déjenme ver. Sí, versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. O sea, aquí está diciendo, ¿quién va a poder soportar al fuego? ¿Quién va a poder habitar en el fuego o con el fuego? Y dice, y da una lista de aquellos que sí van a poder. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos al rey en su hermosura verán la tierra que está lejos. ¡Wow! Amén. Acabamos de leer que si nosotros, después de que recibimos el fundamento, después de que ya estamos, por así decirlo, empezando a caminar el camino de la cruz y estamos en el atrio, ya tuvimos una experiencia con su sangre porque el Señor nos perdonó de nuestros pecados, ya somos libres de la paga del pecado que es la muerte y el infierno. Y como si eso fuera poco, que es un montón y es más de lo que merecemos, Dios nos bautiza con su Espíritu Santo y derrama su Espíritu Santo y derrama su fuego y hablamos en otras lenguas, recibimos el don de la intercesión, oramos a otro nivel. Y como si eso fuera poco, Dios nos da su nombre cuando somos bautizados en las aguas y su nombre ya no solo está sobre nosotros, sino está invocado, perdón, ya no solo está en nosotros, sino está invocado sobre nosotros. Sí, amén. Amén. Entonces tenemos el fundamento, pero dice, de ahí en adelante ahora entonces, ¿qué naturaleza es la que vamos a dejar que prevalezca? Y Pablo le dice a los corintios, miren, ya, o sea, tenían un montón de dones y le dice, y sin embargo, a pesar de tantos dones, quiere decir que tenían el Espíritu Santo, tenían el fundamento. Pero Pablo les dice, ustedes en lugar de estar edificando sobre el fundamento que ya tienen, en lugar de estar trabajando y agregarle a su edificio, ustedes decidieron que sea su voluntad carnal o su vieja naturaleza la que gobierne. Ajá. Entonces, en lugar de edificar oro, plata y piedras preciosas, que no son otra cosa más que la plata nos habla de redención, otra vez. ¿Verdad? Ir al Señor y cada vez que vemos algo en nosotros, ir y dejar que Él sea el que nos redima. Y luego ir a su palabra y decirle, Señor, no entiendo, ayúdame, enséñame, ábreme tu verdad, abre los ojos de mi entendimiento y dame las maravillas de tu ley, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, que pueda ver las palabras que detrás de esta letra, de todos estos principios. Ahondar y buscar y decir, Señor, quiero el oro de tu palabra, la sabiduría de tu verdad. Y piedras preciosas. Sí. Y se recuerdan en Proverbios 31, dice que la mujer virtuosa, que no es otra cosa más que una figura de aquellos que han llegado hasta la esposa, no solo está hablando de las mujeres, y no solo está hablando de las mujeres que hacen cosas buenas en su casa, porque podemos hacer muchas cosas buenas en nuestra casa y tener una naturaleza desbocada. ¿Verdad? Y entonces el esposo preferiría que no haga nada en la casa, pero que sea sabia, ¿verdad? ¿De qué le sirve tejer, bordar y hacer toda clase de cosas deliciosas y ricas y bonitas? O sea, no está hablando únicamente de eso, está hablando de aquellos que han dejado que la naturaleza de Cristo se forme en ellos. Amén. Pero ahí dice,
que ella sobrepasa o sobrepuja, dice, incluso a las piedras preciosas. Impresionante, pues. Entonces dice, Pablo les dice, miren, ustedes en lugar de estar edificando oro de la sabiduría, la plata de su redención, ¿verdad? Las piedras preciosas, los tesoros de su verdad, ustedes siguen en el mismo nivel donde yo los dejé. Se quedaron con el fundamento y de ahí en adelante lo único que se ve es su edificio carnal, su naturaleza vieja, porque eso es lo que se ve. Manifiestas son las obras de la carne, lo que leímos en Gálatas. Pleitos. Se están peleando unos con otros de quién son, que yo soy de aquí, que yo soy de allá, etcétera. No. Entonces les dice Pablo, no puedo hablarles como espirituales porque siguen siendo carnales, debiendo ya haber caminado. Siguen comiendo leche. Ni siquiera entienden, no entienden ni lo básico. Y qué triste, hermanos, que a estas alturas, debiendo ya ser maestros, dice muchos de nosotros, como dice la palabra, todavía necesitamos que se nos explique qué hacer cuando fallamos, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros todavía si la culpa por algo que hicimos todavía nos gobierna por mucho tiempo, entonces analicémonos y digamos, Señor, todo lo que tengo que hacer es arrepentirme y clamar su sangre y creer que su sangre es poderosa para salvarme, para librarme, para redimirme. En fin. Amén. Entonces, volvamos aquí a Corintios. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, ¿verdad? Ya dijimos, ¿verdad? El oro de su sabiduría, la plata que representa su redención y las piedras preciosas, ¿verdad? Que son los tesoros de su verdad. O nos quedamos con nuestra vieja naturaleza, que no es otra cosa más que madera, heno y hojarasca. Y les hemos, pues gracias a lo que hemos aprendido de la hermana Hicks, sabemos, ¿verdad? Que la madera, la palabra madera significa garrote, palo. Amén. Eso es lo que significa garrote, palo. Y el heno, la palabra significa pastos o reposo, o sea, un lugar en el que yo literalmente me pongo así, perdón la postura, pero así, ¿verdad? Donde yo me recuesto y descanso y me deleito, un lugar donde yo solo disfruto, ¿verdad? Y luego la hojarasca son aquellas varitas que usaban para, como unas plumas, pues las ponían en tintas y escribían. Entonces, lo que está diciendo aquí es, si o tienen oro, plata y piedras preciosas, o tienen garrotes, o sea, la naturaleza, las cosas que en nosotros son como un garrote. Cuando no nos gusta lo que nos dicen, hermanos, todos hemos fallado en eso. Cuando alguien no nos gusta lo que nos dice, aunque a veces lo respondemos, y eso vamos a ver a lo largo del estudio del enojo, ¿verdad? Porque a veces creemos que, ay, no, pero si la persona es re dulce, la persona es re suavecita. No, si dice las cosas suavecitas, pero bien filudas y llegan hasta adentro. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero, o sea, hay garrotes suavecitos o muy sutiles, pero igual son garrotes. Cuando no nos gusta que la gente nos diga algo, o cuando nos enojan, o cuando nos contradicen. Muchas veces nos redimimos a nosotros mismos con garrotes. Enojo, malas contestaciones, pleitos, etc. Entonces, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, solo les estoy adelantando. Pero, y esa es la madera. Luego, en el orden, si el hermano Eric me pone el cuadro, por favor. No sé si está ahí. Ah, sí, gracias. ¿Verdad? En el orden, creo que el otro, Eric, por favor. No, perdón. Sí, ese mero. Ok. Ese mero. Ok. Por un lado tenemos la plata, el oro y las piedras preciosas. O sea, la plata nos habla de su redención, el oro nos habla de la revelación y las piedras preciosas la satisfacción. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo funciona nuestra naturaleza? El orden, aunque la Biblia dice madera, heno y hojarasca, lo vamos a poner aquí en función de nuestro estudio. Primero nosotros tenemos una revelación, ¿verdad? A mí me gusta así y a mí me gusta que las cosas se hagan así y esa es mi revelación. O se hacen como yo digo o no se hacen. Y creemos que somos los dueños o los gerentes generales del universo, ¿verdad? Y es que a mí me gusta que sea así. A mí no me gusta que me hablen de esa manera. A mí me gusta que me hablen pausado, despacio, cuando yo estoy tranquila. O sea, esa es mi revelación.
cómo me gusta a mí que la gente me trate, pero la gente no tiene que hacer lo que a mí me gusta. Déjenme desanimarlos. El mundo no gira alrededor nuestro. Amén. Por si no lo sabíamos, hermanos. Entonces, pero como no nos hacen caso y como no nos entienden que a mí me gusta así las cosas, y es que si no es, no voy a hablar de la puntualidad porque eso sí está bien, ser puntuales, pero si no es como yo digo, entonces ya no quiero. Y entonces nos redimimos a nosotros mismos, porque entonces decimos, ok, no se va a hacer como yo quiero. Entonces empezamos a herir, a golpear, a redimirnos con madera, con garrote, con un palo, golpeando a los demás con nuestras respuestas. Y a veces golpeamos sin hablar. Porque y eso lo vamos a estudiar a lo largo de nuestro estudio, valga la redundancia, pero a veces golpeamos agarramos el madero, o un garrote, un palo silencioso. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos dicho, verdad, que el silencio mata? Y a veces decimos, mejor decime lo que querrás, pero no me quites el habla. Gracias a Dios, en esta casa, por la gracia de Dios, eso no se practica, pero en muchos hogares, y espero que no sean los de ustedes, hermanos, en muchos hogares, así es como se redimen, con silencio. No, si yo no estoy diciendo nada, pero decime, ¿estás enojado? No, o ¿estás enojado? No. Y en fin, ¿verdad? Pero eso todavía no es nuestro tema, vamos a llegar ahí primero Dios. Entonces nos redimimos a nosotros. Y luego la satisfacción, el heno, ¿verdad? Como no me dan lo que yo quiero y como estoy molesto, estoy enojada o estoy enojado porque no se hacen las cosas como yo digo, porque mi esposo no es lo que yo esperaba. Esto es un ejemplo. No es lo que yo esperaba. Yo tenía una imagen, mi revelación, ¿verdad? La hojarasca de mi revelación. Yo pensé que las cosas iban a ser así o iban a ser así y resulta que no resultaron siendo ni así ni así. Entonces, como no es como yo quería, entonces vengo yo y me redimo. Y termino en una hojarasca, perdón, en el heno, ¿verdad? Que es una satisfacción que vamos a ver qué obras de la carne encajan en esas categorías. Eso no lo vamos a ver hoy, pero para darles un ejemplo, cuando la esposa dispone que el esposo no es lo que ella esperaba, es que ella soñaba con esto, ella soñaba con aquello, yo esperaba que me trataran así, yo esperaba que me trataran así, entonces viene y se redime ella. Y de muchas maneras, ¿verdad? Se empieza a redimir con garrotes, con golpes, con palabras, con maltrato, con muchas cosas, de muchas maneras, y termina en un heno o en una satisfacción de un adulterio. Esto solo es un ejemplo, lo vamos a ver más detallado más adelante. Pero, entonces dice, si la obra de cada uno es esta, madera, heno y hojarasca, si nosotros en lugar de estar edificando el edificio espiritual donde habita el Espíritu de Dios, ¿verdad? Si nosotros estamos trabajando en la palabra de Dios, trabajando en oración y dejando que Cristo crezca en nosotros, entonces sí estamos edificando oro, plata y piedras preciosas. A la que rápido pasa el tiempo, hermanos, apenas estoy empezando, pero bueno. Entonces, gracias, Emanuel. Ahora, como les dije, quién vamos a dejar que sea el que gobierne nuestras vidas? Nuestra vieja naturaleza va a ser heno, madera y hojarasca, porque eso es lo que somos. Con eso nacimos, hermanos. Lo que sale de nosotros, eso es lo que nosotros somos, porque la serpiente sembró esa semilla en la voluntad humana. Pero Jesús nos redimió de la paga del pecado. Pero Jesús también quiere redimirnos del poder del pecado que opera en nuestros miembros, dice la Biblia. Jesús quiere redimirnos de toda esa naturaleza corrupta que no es otra cosa más que madera, heno y hojarasca. Ok. Entonces, ahora, dice que la obra de cada uno va a ser probada. La palabra probar es de manera ya sea literal o figurativamente y por implícito aprobar. Algo que ha sido probado tiene que ser, o algo que es probado tiene que ser o aprobado o desaprobado, entonces, o reprobado, ¿verdad? Entonces, poner a prueba significa probar, prueba, saber, distinguir, someter a prueba, aprobar, comprobar, designar, distinguir, examinar. Y se recuerdan que cuando Dios probó a Abraham, eso comentábamos con mi esposo hoy, cuando Dios probó a Abraham, le dio un hijo en su vejez.
Todos los que son padres saben lo que significa tener un hijo, pero no creo que alguno de ustedes sepa lo que significa tener un hijo a los 100 años. Imagínense lo que significa eso. Y Dios le dio el hijo que tanto deseaba, el hijo de la promesa, y luego se lo pide. Y cuando Abraham obedientemente fue y entregó a su hijo Isaac, yo ayer leía un libro y me impactó muchísimo. Dice, cuando Abraham regresó con su hijo, para la gente no pasó nada. Para el siervo que iba con Abraham, fueron, regresaron, todo bien. Para Sara, fueron, regresaron, todo bien. Nadie supo lo que pasó en el corazón, en la vida, en la mente, en la voluntad de Abraham y de Isaac. Y Abraham no pudo ser el mismo. Abraham no regresó igual, hermanos, porque no. Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, al que tanto amas. Amén. Dios probó el corazón de Abraham. Y cuando Abraham se dio cuenta de Dios, y debe haber dicho, puedo imaginarlo diciendo, amo a mi hijo con todas mis fuerzas, pero te amo a ti más que a nadie. Sí, amén. Y por encima de mi propio hijo, te amo a ti, Señor. Y con todo el dolor, ¿verdad? Se lo entregó confiando también, porque sabía que si Dios dijo que a través de Isaac iba a venir la promesa, dijo, debe haber pensado, seguro lo voy a sacrificar y Dios lo va a resucitar, pero algo va a hacer Dios. Él no esperó entender, él no se redimió a sí mismo, él dejó que Dios redimiera. Miren, ahí lo vemos, un ejemplo palpable. Y cuando Abraham regresó, hermanos, él ya no era el mismo. Aunque para todos se veía igual, porque regresó con su hijo. Abraham regresó con su hijo, pero ya no era lo mismo para Abraham. Porque Dios le dijo, ahora conozco que temes a Dios. Sí. ¿Cómo no iba a saber que temía a Dios? Pero fue probado. Dice, la obra de Abraham, la manera como Abraham caminaba fue probada. Y dice ahí, ahora conozco. Te puse a prueba y probé, ahora conozco por experiencia que temes a Dios. Sí, amén. Lo devolvió, ¿verdad? Dios no se lo quitó del corazón, pero no se lo quitó. Sí, entonces, eso es lo que significa la palabra prueba. Y dice, la obra, versículo 13, 1 Corintios 3:13, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día del juicio, ¿verdad? Está hablando, la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, hagamos de caso que ponemos algo en el fuego, hermanos. Si usted pone algo en el fuego y dice, bueno, voy a poner pues algo de oro, ¿verdad? Pongámoslo en el fuego y pongamos una almohada. ¿Ves? Algo aquí que está, una cosa, o sea, rapidito se consume esto en el fuego y si yo pongo un par de piezas de oro o de plata, van a permanecer, hasta se purifican. Entonces dice, la obra de cada uno será, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. El fuego va a revelar de qué material estamos hechos. Sí. ¿Qué clase de edificio edificamos? Cierto. Si no hemos trabajado, si no hemos, y esto yo quería, el Señor puso esto en mi corazón. Si nosotros, hermanos, si nosotros decimos, es que así soy yo, y así que me aguanten. Y hay gente que dice, así, o sea, así nací, así me muero. Sí. El problema es que si nosotros puesto que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, o sea, allá arriba, en la presencia de Dios, hermanos, donde leímos en Isaías que Él es fuego consumidor, las llamas eternas, y no les leí, en Hebreos dice que Él es fuego consumidor. O sea, el Señor es fuego, su naturaleza es fuego. Sí. Y si nosotros cuando lleguemos allá, el día del juicio, vamos a ser expuestos, acercados al fuego, y si no hemos edificado oro, plata y piedras preciosas, y en lugar de eso vamos a llegar con mucha madera, con mucho heno y con mucha hojarasca, dicho de otra manera, con todas las obras de la carne manifiestas así. Entonces dice el fuego, la obra dice que el fuego la va a revelar. La obra de cada uno cual sea, el fuego la va a probar. O sea, el fuego va a probar de qué material estamos hechos o qué material, en qué material trabajamos para nuestro edificio. Y miren qué tremendo, esto es impresionante, porque Dios es fuego y ninguna naturaleza corrupta va a poder resistir sin consumirse.
todo lo que en nosotros sea combustible, hermanos, se tiene que quemar aquí y ahora. Aquí y ahora. Porque déjenme decirles, allá arriba, no, pero mejor no me adelanto. Solo déjenme ver, aquí estoy controlando la hora porque no quiero abusar de su tiempo. Pero cuando nosotros conocemos al Señor y cuando nosotros llegamos al Señor, empezamos este camino. Y hermano Eric, si me puedes poner, por favor, el cuadro del tabernáculo que todos conocemos. Entramos al atrio, empezamos a caminar con el Señor, ¿verdad? Y la primera experiencia lo primero que vemos, como dijimos, es su sangre, ¿verdad? Sí. Nos arrepentimos y el Señor a través de su sangre nos perdona y nosotros tenemos una experiencia con Él. Somos librados de la paga del pecado. Ya no nos tenemos que preocupar por eso porque el Señor nos perdonó, ¿verdad? Ya no tenemos que ir al infierno. Él pagó nuestra culpa. Él clavó en la cruz los decretos de todo lo que nos era contrario, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, sí, empezamos a caminar con el Señor y luego recibimos su Espíritu Santo en el orden que está aquí y así es como yo lo recibí. Yo primero recibí al Señor, luego hablé en lenguas y después fui bautizada en agua. El orden allí no afecta en nada, pero en el tabernáculo primero estaba el sacrificio o la sangre y luego era el fuego, caía del cielo porque era fuego del cielo y consumía la ofrenda, consumía el sacrificio. Entonces, el fuego de Dios era digamos, la segunda experiencia que nosotros obtenemos, o la tercera, depende cómo Dios trató con cada uno de ustedes, pero el fuego está en el atrio y Dios nos da su fuego y derrama su amor sobre nosotros, porque fuego y amor son sinónimos. Sí. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar, recibimos el fuego del Espíritu Santo. El Señor enciende. ¿Se recuerdan que fue lo primero de las cosas primeras que aprendimos? Cuando Jesús ya resucitado, viene y sopla sobre sus discípulos el fuego de su Espíritu Santo, les da la capacidad, el poder a través del Espíritu Santo para perdonar las ofensas. ¿Se recuerdan? Sí, entonces, empezamos a caminar, pero lamentablemente muchos cristianos se quedan con la primera experiencia únicamente y la experiencia es maravillosa, es grandiosa, es poderosa, no la merecemos. Pero en lugar de seguir caminando y de seguir avanzando, y si vemos el cuadro del tabernáculo, había fuego en el altar de bronce, luego había fuego en el candelero, sí. Perdón, en el altar de oro, ahí lo ven. Este fuego que caía aquí era el mismo fuego que tenían que llevar al altar de oro para pues, quemar el incienso en el altar de oro. Entonces, allí, si nosotros somos fieles, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Ya el Señor me dio su fuego. Entonces, no se quede solo con la primera experiencia. Sí, es que hace 25 años hablé en lenguas. Pero hermano, agarre ese fuego que el Espíritu Santo derramó sobre usted, llévelo a su cuarto de oración, avívelo en oración. ¿Se acuerda que eso mismo le dijo Pablo a Timoteo? Fue, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, ya tenemos el fuego, pero no nos quedemos con eso únicamente. Ya llevémoslo, canalicémoslo, vayamos al cuarto de oración y llevémoslo a nuestro cuarto y oremos y digámosle, Señor, tú derramaste tu Espíritu Santo sobre mí y allí está el fuego, en oración. Y amén. Luego en la oración, entonces canalicémoslo y vamos y llevemos, y mi esposo lo ha dicho, leamos orando y oremos leyendo la palabra de Dios. Vayamos con nuestra Biblia y digámosle, Señor, no entiendo esto, revélame qué dice aquí, orando en el Espíritu. Señor, clamo que a través de tu Espíritu Santo avives tu palabra, abre mis ojos, enséñame, Señor, y canalizamos ese fuego en oración. Canalizamos ese fuego en el estudio de la palabra. Luego canalizamos ese fuego porque en la mesa de los panes también había fuego. Sí, cierto. ¿Sí? Ahí ponían fuego sobre los panes. Y la fortaleza que recibimos a través de la palabra que ponemos por obra también tiene que ser avivada con fuego. Canalicemos ese fuego y digámosle, Señor, ayúdame a practicar tu palabra. Dame la oportunidad de practicar tu palabra. Amén. Amén. Sí, y amén. Luego, pues en el lugar santísimo también el sacerdote llevaba el incensario una vez al año cuando entraba al lugar santísimo. Entonces, o sea, en otras palabras, dice, no se queden en el fundamento, sino
sino sigan edificando, sigamos edificando el edificio de Dios, donde su Espíritu Santo habita. Entonces, pero dice que la obra de cada uno va a ser probada por fuego. Y cuando oímos la palabra fuego, si somos honestos, por lo general nos asustamos, porque pues el fuego es impresionante, ¿verdad? Podemos ver fuego y yo creo que de alguna manera uno se queda como ido, ¿verdad? Dicho de la manera correcta, ido viendo el fuego, porque es algo que atrae. Sí, entonces, cuando oímos fuego, generalmente nos asustamos y pensamos, ay, las obras. Ahora, las obras, dice, van a ser probadas por fuego. Y nosotros nos asustamos pensando, ay, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Qué prueba necesito para que sea probada las obras o mis obras? Y miren, no tenemos por qué asustarnos. No tenemos por qué tener miedo. Sí, temor reverente, sí. Cuando uno cuando uno conoce a Dios, uno confía en Dios. Y por eso con toda confianza uno puede decir lo que hace muchos años cuando oí la primera vez, creo que la primera o la segunda vez a la hermana Hicks predicar, yo recuerdo que ella dijo, no fue la primera, hace muchos años, como 32 años, fue la primera vez que yo fui y oí, y dijo que nos atreviéramos a decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero llévame a donde tú me llamaste, ayúdame a llegar, a alcanzar aquello a lo que tú me llamaste. Y yo me atreví a hacer esa oración, me recuerdo, y muchas veces nos hemos escuchado esto, ¿verdad? Atrevámonos a decirle al Señor, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero yo quiero llegar, quiero estar en tu presencia, quiero ser parte de los 144,000. No sé cuántos de ustedes se han atrevido a hacerlo, pero eso no lo puede hacer uno si uno no ha aprendido o no ha crecido un poquito en confianza con Dios. Sí. Muchas veces nos da miedo decir, ay, no, es que saber qué me va a pasar si yo le digo eso a Dios. Al contrario, confiemos, abandonémonos en los brazos eternos de amor. Fuego y amor son sinónimos. Aquí dice, ¿quién habitará con las llamas eternas? ¿Quién va a poder estar cerca del fuego eterno, las llamas eternas? Con una naturaleza corrupta, ninguno de nosotros. Y da la lista de cómo tenemos que ser. En Isaías lo leímos. Sí. Para poder cohabitar con el fuego, en el fuego, tengo que tener una naturaleza que el fuego no la consuma, sino la purifique. Entonces, sí, cuando dice que el fuego va a probar nuestras obras, no nos asustemos. Aún esto, hermanos, el fuego tiene una balanza. Tiene el lado del placer y el lado del dolor. En el lado del placer, el fuego de su Espíritu Santo. O sea, el fuego no solo es prueba, el fuego es el amor. Dice que si lo leemos en Romanos 5:5, vámonos rapidito, por favor. Ven. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos el amor de Dios. Entonces, fuego y amor son sinónimos. No tengamos temor de que nuestras obras, ahora aquí estoy hablando de nuestras obras, dígase nuestra naturaleza. No estoy hablando de aquellas cosas que hacemos. Eso es todavía otro lado a esto, ¿verdad? Pero estoy hablando de nuestra naturaleza, como leímos, ¿verdad? Manifiestas son las obras. Solo tenemos que ver lo que sale de nosotros para saber cómo está siendo edificado nuestro edificio. Pero aquí dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el Espíritu Santo es amor, el Espíritu Santo es fuego, el Espíritu Santo nos enciende, nos impulsa, nos anima, nos redarguye de pecado, dice. ¿Sí? Entonces, vayamos a nuestro cuarto de oración y canalicemos ese fuego y digámosle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Cuando yo voy al altar y pongo mi leña, mi heno, mi hojarasca, o sea, mi enojo, mi orgullo, todo lo que está en mi naturaleza y lo que ni siquiera sé que tengo. Decirle, Señor, aquí me pongo en el altar, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, te entrego lo que soy, Señor, límpiame con tu sangre. Y luego le decimos, Señor, ahora consume. Yo sí le he dicho, estoy segura que usted lo hace. Consume en mí todo aquello que no te agrada. Señor, quema en mí lo que no te gusta, que se acabe. Ya no quiero ser aquello que no te agrada. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el lado
del fuego, por así decirlo, del lado de la misericordia, del lado del placer, cuando nosotros dejamos que Dios, o más bien cuando nosotros trabajamos en nuestro cuarto de oración y le pedimos a Dios que consuma toda nuestra naturaleza carnal. Sí. Entonces, ahí estamos trabajando en oración. Pero si nosotros no hacemos eso, o sea, si no trabajamos y dejamos que el fuego de Dios consuma aquí y ahora nuestra madera, nuestro heno y nuestra hojarasca, entonces Dios tiene que necesariamente, vámonos por favor a Santiago 1, y son versículos que sabemos, hermanos. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Amén. Espérenme, aquí estoy con la mano izquierda, entonces no lo logro, perdón. Me desapareció Santiago del libro. Santiago 1, del 1 al 4. Ya me queda poquito tiempo. Ok, dice, hermanos míos, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, a ver, díganlo. Pruebas o fuego. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces, Sí. aún en todo, acuérdense que en todo hay una balanza, ¿verdad? O Dios trata con nosotros del lado de su misericordia, o Dios tiene que tratar con nosotros del lado de la ira. Y hay versículos, les voy a dar para que los anoten y los lean en su casa. Mateo 3, del 10 al 12. Mateo 7, 19. Y Marcos 9, 44. Básicamente dice, ¿verdad? Que todo aquel árbol que no esté dando buen fruto, lo va a cortar y lo va a echar al fuego. Ahora, siempre nos asustamos con esto, ¿verdad? Porque pues pensamos, ay, yo no me quiero ir al infierno. Si nosotros conocemos al Señor Jesucristo y estamos caminando, tenemos que tener la confianza de que no se trata de eso. Pero si nosotros no estamos dando buen fruto, el Señor va a venir, dice que el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, el Señor va a estar listo para arrancar de nosotros todo aquello que no, que no sirve. Sí. Porque lo que se quema en el fuego es aquello que no sirve. Amén. La madera, el heno y el hojarasca no nos sirve, hermanos, de nada, ni aquí ni allá. Y déjenme decirles, repetir, dice el versículo donde dice, la obra de cada uno será manifiesta. Repita, volvamos a este versículo, por favor, en Corintios, 1 Corintios, versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque un día, va a ser manifiesta toda la obra que habremos hecho, tanto nuestra naturaleza como las obras que hicimos para Dios y en Dios. Amén. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hacemos cosas que Dios nunca nos mandó a hacer? Pero nosotros tuvimos una revelación y estamos caminando de acuerdo a la voluntad serpentina. Yo tuve una revelación, entonces yo creo que así deben ser las cosas. Yo voy a ir, voy a hacer, cuando Dios no ha dicho. Sí. Entonces, todas esas obras que son movidas por nuestro orgullo de revelación, nuestro orgullo de redención y nuestro orgullo de satisfacción van a ser quemadas también, aunque hayan sido en el nombre del Señor y para el Señor. Sí, sí, así es. Entonces, volvamos aquí, dice, el día la declarará, pues por el fuego, la prueba, el fuego, la naturaleza, Dios es fuego, las llamas eternas será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Amén. Y en ese versículo que les di en Marcos 9:44, es el versículo donde dice que el gusano de ellos nunca muere. Hablando de las obras de la carne, la palabra gusano o larva. O sea, si ustedes encuentran un gusano en algo, los mangos, aunque tanto nos gustan, ¿verdad? Pero uno tiene que revisar que no tengan gusanitos y la fruta se llena rapidito de gusanos. Pero rapidito se comen, un gusano carcome, ¿o no? Sí. ¿Verdad? Sí. Se come lo que tiene. Pero también la misma palabra, también es la misma palabra, es la palabra tola, es la misma palabra para carmesí. Y la sangre de Jesucristo también carcome, hermanos. Amén. Sí. La sangre de Jesucristo puede comer
nuestra vieja naturaleza aquí y ahora. Amén. En cambio, allí dice, el gusano de ellos nunca muere. Está hablando de la gente que va a terminar y dice, y el fuego nunca se apagará. Y déjenme decirles esto. Toda la madera, heno y hojarasca que hay en nosotros se tiene que quemar. Ahora la pregunta es, ¿dónde queremos que se queme? Y miren pues, o se quema aquí y ahora, o se quema allá y sufrimos pérdida, o se quema abajo. Y ni el gusano se acaba. O sea, los deseos, el deseo por el adulterio, el enojo, todas estas cosas que salen de nuestra vieja naturaleza no se van a acabar. Y el fuego tampoco se va a apagar. Sí. Entonces, qué tremendo. O sea, nosotros lo que queremos es que estas cosas que salen de nosotros sean consumidas, sean quemadas, pero aquí. Porque si nosotros llegamos allá con mucho heno, con mucha madera y mucha hojarasca, cuando lleguemos a su presencia, como Él es fuego, y vamos a acercarnos a Él, por así decirlo, vamos a ser presentados delante del tribunal de Cristo, o sea, el día del juicio, vamos a ser expuestos a su naturaleza, y su naturaleza es fuego. Y si acercamos un palo o el fuego, se va a quemar. Amén. Si acercamos hojas al fuego, se van a quemar. Y si acercamos toda esta madera, heno y hojarasca, ¿verdad? Se va a quemar. El heno, son unos rollos. ¿Han visto el heno? Es como, yo creo que es grama seca. No sé si estoy en lo correcto, pero es bonito ver aquellos grandes rollos. Ahí lo tiene mano Eric. Aquellos grandes rollos de heno. Ahí está, ¿ve? Todo eso se va a quemar. Pero el oro no se quema, se purifica. Las piedras preciosas no se queman, se purifican. La plata no se quema, se purifica, pero todo lo que está aquí abajo sí se quema. Entonces, hermanos, si nosotros estamos llenos de todo esto y somos expuestos ante el Señor, se va a quemar. Ahora, dice, y vamos a ser salvos, y ahí lo dice, si permaneciere la obra. Ahora miren esto, si permaneciere. Imagínense ustedes, podrían hacer una prueba, pero tengan cuidado porque no van a quemar su casa, pero si ponen algo en el fuego, algo que ustedes saben que no se va a consumir y después lo sacan. Tal vez eso nos da una idea de qué va a pasar. Si la obra permanece, o sea, si aquello que metieron al fuego y cuando el fuego se apaga, llegan ustedes y ven, ahí sigue, dice, si a la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si después de ser expuestos al fuego de Dios, a las llamas eternas, seguimos allí completos, dice que vamos a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque no tuvimos madera, porque no hubo en nosotros obras de la carne, no, porque las trabajamos aquí, porque aquí le dijimos con lágrimas, en oración de rodillas, Señor, arranca de mí esta cosa que me arrastra, quita de mí este orgullo, esta soberbia, este enojo, esta altivez, esta cosa que me hace cuando siento ya respondí, cuando siento ya dije, cuando siento ya quiero vengarme, ya. Si nosotros aquí le decimos, Señor, como Jacob, yo no te voy a soltar, yo no voy a dejar de ir a ti hasta que tú no me cambies. Entonces, toda esa madera se va a ir quemando en el cuarto de oración con el fuego de su Espíritu Santo y nosotros la vamos a seguir avanzando. Y miren, pues, les voy a decir una ecuación. Si se consume aquí, igual me suma. Si se consume allá, igual me resta. Se los repito. Si yo dejo que el fuego del Espíritu de Dios consuma aquí, mientras estoy en esta tierra, porque yo trabajé en oración, porque le supliqué a Dios, porque me callé, me mordí la lengua en lugar de responder. Claro, no solo se trata de mordernos la lengua, hermanos, pero así se empieza. Cuando nos mordemos la lengua y decimos, no voy a responder, vamos avanzando, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude, dame el fuego de tu Espíritu Santo, dame la fuerza para cerrar la boca y no decir, perdón que lo diga así, ¿verdad? Estoy siendo bien expresiva, para cerrar, pero así es cerrar la boca y no responder. Y cuando vamos al cuarto de oración le decimos, Señor, gracias porque solo tú pudiste haberme cerrado la boca y no respondí. Ahora te pido una cosa, ahora no, que no solo tenga que cerrar la boca, cámbiame, transfórmame, conviérteme,
Confórmame a tu naturaleza, Señor. Quiero ser como tú. Quiero ese oro. Yo no quiero ser madera. Yo quiero ser oro. Yo quiero ser pura plata. Hoy en día se predica de buscar plata, pero dinero, eso no me sirve allá arriba, hermanos. Amén. La plata, la redención, eso es lo que necesito. Amén. Entonces, si yo trabajo aquí, cuando yo llegue allá, me va a sumar, porque toda aquella madera, todo aquel heno y toda aquella hojarasca que yo dejé que el fuego de su Espíritu Santo me quemara, se convierte en oro, se convierte en plata y se convierte en piedras preciosas. Amén. Pero si yo no trabajo aquí y como leímos en Corintios, en lugar de ser ya maduros espirituales, seguimos siendo niños y decidimos quedarnos únicamente en el fundamento sin trabajar en oración, sin canalizar ese fuego y llevarlo a nuestro cuarto de oración, sin canalizar ese fuego y llevarlo a cuando estudiamos la palabra de Dios. Entonces, vamos a llevarnos una gran sorpresa, porque entonces nuestro edificio va a ser pura madera, puro heno, pura hojarasca. Dígase, las obras de la carne. Y cuando estemos delante de las llamas eternas, dice, ¿quién podrá estar? ¿Quién habitará? Solo aquel, y lo leímos. Si quieren, leámoslo y con eso termino, hermanos, porque ya creo que ya nos pasamos un poquito. 5 minutos, hermano Eric, perdón. No hay pena, por favor. Dice, ¿quién habitará? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién? Solo el que sea puro oro, pura plata. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y dice, el que camina en justicia. Y hermanos, ¿quién camina en justicia? ¿Qué es caminar en justicia? ¿Saben qué es caminar en justicia? Ir a sus pies y llorar y decirle, perdóname, Señor. Clamo tu preciosa sangre, justifícame. Amén. Límpiame. Y cuando dejamos que su sangre nos limpie del pecado que hayamos hecho, lo que hayamos hecho, la falta, cualquier cosa que hayamos visto en nuestro corazón, que es de nuestro corazón, entonces su sangre nos justifica, su sangre nos limpia. Y dice, amén, el que camina en justicia. En amén, otras palabras, el que camina en arrepentimiento. El que habla lo recto. ¿Quién de nosotros habla lo recto, hermanos? ¿Quién? A menos que le digamos, Señor, habla a través de mí. Sí. Responde a través de mí, que no sea yo, Señor. Ayúdame a no responder yo, sé tú en mí, etcétera, ¿verdad? El que aborrece la ganancia de violencias y etcétera. Entonces, esa es la gente que va a lograr habitar con las llamas eternas. Aquellos que dejaron que su naturaleza corrupta, llena de la semilla serpentina que vino desde el huerto del Edén, sea transformada, convertida y conformada a la naturaleza pura, limpia y recta del Señor Jesucristo. Amén. Y eso únicamente lo puede hacer Él en nosotros. Sí, así es de que quisiera terminar orando. Si ustedes están dispuestos, podemos pedirle al Señor que nos llene con su fuego. ¿Está bien? Amén. ¿Sí? Amén. Ahí donde están, hermanos, cerremos nuestros ojos y digámosle, Señor, ayúdame, auxilio. Jesús, sálvame de mí mismo o de mí misma. Ya me salvaste de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Ahora sálvame de mí, sálvame. Límpiame, Señor, de toda esta cosa que sale de lo más profundo de mi corazón. Señor, yo quiero que el fuego de tu Espíritu Santo queme aquí, porque tu fuego es amor. Señor, aquí con el fuego de tu amor, con el fuego de tu Espíritu Santo, ven y consume, Señor, todo aquello que en mí es contrario a tu naturaleza. Yo no quiero llegar delante de ti, Señor, de tu presencia, y que tu naturaleza, que es fuego, que es amor, Señor, tenga que quemar y consumir todo lo que yo no dejé que se consumiera aquí. Porque aunque voy a ser salva o salvo, Señor, voy a perder. Y habiendo podido ganar, Señor, si yo dejo que tú me consumas aquí, eso me va a sumar allá. Pero si yo no dejo que tú me consumas, que consumas mi naturaleza carnal aquí, allá me va a restar. Voy a sufrir pérdida, habiendo podido caminar y avanzar y crecer en ti. Señor, yo no quiero que mi edificio esté hecho de pura madera, de puro heno, de pura hojarasca, Señor.
que cuando venga el fuego, Señor, lo queme. Yo quiero tener pura plata, puro oro, Señor, piedras preciosas, la naturaleza tuya, Señor, pura y limpia. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta noche, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Tú has derramado tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú nos has llenado con tu Espíritu, pero yo te pido que en esta noche derrames una unción fresca. Dígale, hermano, Señor, lléname con una unción fresca, con una porción nueva de tu Espíritu Santo, Señor, con un fuego fresco, un fuego nuevo, Señor. Quema, Señor, que pueda consumir en mí, Señor, toda esta obra de la carne, todas estas cosas que están en lo más profundo de mi ser. Yo no quiero, Señor, eso que veo en mí en el espejo, no lo quiero. Quiero verte a ti en el espejo. Señor, todavía hay tanto de mí, pero yo quiero, mientras me des la vida, Señor, ayúdame. Mientras me des la vida, Señor, yo voy a aprovechar, voy a aprovechar el tiempo, voy a redimir el tiempo, Señor, y voy a trabajar en oración. Dígale, quiero hacerlo, quiero, Señor, trabajar en oración. Quiero, Señor, a través del fuego de tu Espíritu Santo, ir a mi cuarto de oración y orar con fuego, leer, estudiar tu palabra con fuego, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que derrames en este momento, Señor, como en el día de Pentecostés, lenguas de fuego sobre mis hermanos, Señor, un fuego fresco, un fuego nuevo. Yo, Señor, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, yo te pido que soples tu Espíritu sobre nosotros. Llénanos en este momento, llénanos con tu fuego, Señor, porque solo el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, puede consumir en nosotros, Señor, esta naturaleza carnal que nos arrastra, que nos traiciona, Señor, que nos gobierna, pero hemos elegido, Señor, deseamos que seas tú el que gobierne nuestra vida. Si eso es lo que desea, hermano y hermana, dígale, Señor, yo quiero que sea la naturaleza nueva en mí, Cristo en mí el que gobierne, que sea Cristo el que sea edificado en este edificio. Es todo lo que anhelo, es lo que deseo. Así es que, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que me llenes en este momento. Deje que su Espíritu fluya en ustedes, deje que el Espíritu Santo lo llene y el Señor nos da experiencias con su fuego, nos da temblor, nos da lenguas, nos da experiencias inclusive extásicas. Deje que el Señor lo toque, deje que el Señor la toque, pero no nos quedemos únicamente con la experiencia hoy, con el fuego que Dios le dé en esta noche. Vaya a su cuarto de oración si quiere hoy mismo, vaya a su cuarto de oración, vaya con la palabra de Dios y deje que Dios encienda su corazón para él. Fuego y amor son sinónimos, hermanos. Necesitamos un nuevo nivel de amor por Dios, porque el mundo está horriblemente oscuro, el mundo es peligroso, estamos en tiempos peligrosos, dice la palabra de Dios. Este mundo es un fuego extraño, por cierto, y las cosas de este mundo también son fuego, pero un fuego corrupto. Así es que digámosle, Señor, lléname con tu fuego, enciende mi corazón por ti. Si usted se siente frío, si usted se siente fría, si usted siente que ya no ora igual, que el fuego del Espíritu de Dios ya no lo tiene como al principio, dígale, Señor, lléname, tócame. Shamahoya, raramaconda, raramahoya, raramasomo, honda, raramakor, raramohoya, raramasiriri, anda, raramakor, raramakor, raramakoshamahaya. En el nombre de Jesús, Señor. Toca a mis hermanos, Padre, tócalos, toca a mis hermanas, llénalos con tu Espíritu Santo, derrama tu Espíritu, derrama un nuevo fuego, derrama una nueva unción, lenguas de fuego, Señor. Si no hablan en lenguas, dígale ahorita, Señor, dame tu Espíritu Santo y que reciba el don del Espíritu Santo, habla en otras lenguas en este momento, en el nombre de Jesús. Corra Ramasaya, oh Rababa Corra Rabasaba, Harabaso, Shaboya, Rabakira Rabasaba, oh Rababa Kota Rabasata Rabasata Rabakai Rabasaba, Oya, Oshkamaya, Mama Cosa, Mama Corra Rababa Cosa, Mahaya Rabasiri Bakaya, Otanabakanda Rabasaba, Rabakashaba, Oy Rabakara Rabakata Raba, oh Ramama Corra, Ramama Kosha Bakaya Rabasia, Yabaoya, Ramakonda Ramama Kota Ramasiri.
El Espíritu de Dios está aquí, hermanos. Está allí donde está usted, está aquí donde estoy yo. Reciba por fe en el nombre de Jesús. Reciba. Si usted ya no sentía lo mismo en su cuarto de oración, si ya no logra orar como oraba antes, dígale: Señor Jesús, aquí está mi leña, aquí está mi heno, aquí está mi hojarasca. En otras palabras, aquí está mi naturaleza carnal. Te entrego mi voluntad, te entrego mi vida, Señor. Recuerden que cuando nos ponemos en el altar, cuando había sacrificio, el fuego descendía. Si usted se rinde ahorita al Señor, el Señor va a descender con su fuego y nos va a llenar. Ponga su mente, ponga su corazón, ponga su voluntad. Diga: Señor, aquí estoy. Si quiere, haga una demostración y dígale: Señor, aquí me pongo en el altar. Hermano, siento que Dios está poniendo su mano de sanidad sobre algunos o sobre muchos. Reciba la sanidad que necesita en el nombre de Jesús. El fuego del Espíritu Santo, Dios, su Espíritu Santo trae sanidad. Y no solo para nuestro cuerpo, también Dios quiere sanar nuestra alma. Dios quiere sanar nuestro espíritu. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, Señor, gracias. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu espíritu, por la llenura que has derramado sobre nosotros, Señor. Sella tu palabra en nosotros. Sella tu verdad, sella esta verdad en nosotros. Gracias. Y ayúdanos a llevar al cuarto de oración, Señor, y seguir trabajando y seguir canalizando el fuego que acabas de derramar sobre nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, para que podamos, a través de la luz de tu palabra, poder ver más leña en nosotros y regresar, Señor, una vez más al altar a entregar. Sí, Señor. Gracias. Que nos muestras, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por mis hermanos y por mis hermanas. Gracias por la obra que estás haciendo y por la obra que vas a terminar de hacer. Tú has prometido terminar la obra que empezaste en nosotros. Y nosotros estamos dispuestos a dejar que tú termines tu obra en nosotros, Señor. Señor, gracias. Te damos gracias. Amén. Y amén. 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 Dios los bendiga. Espero que hayan recibido su porción. Sí, amén. Gracias a Dios. Gracias.